Bueno, como les dije, hoy vamos a hablar sobre el bautismo. Y he dividido este tema en 2 sermones. O sea, voy a continuar. No se sienta mal si usted dice como que faltó cosas por decir. Lo vamos a comentar en el próximo sermón. Y vamos a usar como base este versículo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, no sé si está ready el PowerPoint. Hoy quiero ir pasando los slides. Bueno, cuando Pablo escribe a la iglesia de los Efesios, él menciona una expresión que es muy importante y debemos casi sabernosla de memoria, porque muchas veces a la iglesia se acusa, si podemos decirlo así, se hace el reclamo de que no hay unidad en la iglesia de Cristo. Algunos preguntan por qué hay tantas denominaciones, unos bautistas, unos reformados, otros pentecostales, otros católicos, otros metodistas, en fin, una serie de denominaciones. Y dice, bueno, entonces no hay unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y sí hay unidad dentro del cuerpo de Cristo. A pesar de la diferencia, aunque no somos iguales, porque no somos iguales, y en nuestra diferencia hay unidad. Amén. Y Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, uno de los temas o el tema principal de la iglesia de Éfeso, al cual Pablo escribe, es la unidad del cuerpo de Cristo. Cómo mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo en diferentes niveles de relaciones. Y él dice en el capítulo 4, versículo 5. Efesios 4, 5. Es bien corto y es muy importante. Si alguien un día le pregunta, ¿por qué usted va a una iglesia y yo voy a otra? ¿Por qué hay tantas iglesias? Nos preguntan personas no cristianas. ¿Y ustedes no existen en la unidad de ustedes? Sí, hay unidad en el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice Efesios 4 y 5. Un solo Señor. Todas las iglesias creen que hay un solo Señor. Una sola fe. Todas las iglesias creemos que es una sola fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y hay un solo bautismo. Amén. Así que es cierto que la iglesia está unida, pero a la misma vez hay diferencias en cuanto a ciertos temas. Y este tema del bautismo es uno de los temas que es donde la iglesia trágicamente ha debatido por siglos y siglos, y en una parte creen algo y otros creemos otra cosa. Pero hoy quiero compartirles 3 cosas sobre el bautismo. Primeramente, el origen del bautismo en relación a Juan el Bautista. ¿Por qué a Juan el Bautista? Porque la iglesia de hoy, cuando habla del bautismo, el cual ustedes vieron en el sacramento, hace mucha referencia a Juan el Bautista. Y dice, hay que bautizar como Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Hay que bautizar como supuestamente Juan el Bautista bautizó en el río Jordán. Y vamos a comprobar que es un error doctrinal ver el bautismo a través de Juan el Bautista. Vamos a ver lo segundo. ¿Qué significó entonces el bautismo de Juan? Y que Jesús hace referencia a ese bautismo. Y terminaremos con el tercer tema o tratado dentro de él, el origen del bautismo en relación al antiguo pacto. Amén. Así que me van a seguir en estos 3 temas. Primero, el origen del bautismo en relación a Juan el Bautista. El significado del bautismo de que Jesús menciona en relación a Juan, y el origen del bautismo en relación al antiguo pacto. Quiere decir entonces que este sermón no va a ser un sermón expositivo. Un sermón expositivo es que se va a ir predicando palabra por palabra del pasaje, que es lo que ustedes están acostumbrados. Hoy va a ser un sermón temático, que el tema es el bautismo. Así que hay una gran diferencia de usar la exégesis y la hermenéutica y la interpretación cuando es un tema a cuando es expositiva, a la cual yo estoy más acostumbrado. Primeramente voy a mencionarles Lucas 3. Como es temático, solamente ustedes aprendan y puedan entender el sermón hoy. Cuando es temático, uno tiene una plataforma donde uno lanza el sermón. Nuestra plataforma es Mateo 28, 19. Y de ahí, como una catapulta, lanzamos el tema del bautismo. Por tanto, vamos a estar viendo diferentes libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. Primeramente vamos a ir a Lucas capítulo 3, versículo
1. Dice, en el año 15 de reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Uterea, y Traconite y Lisanias en Abeline. El sumo sacerdote lo ejercía Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es importante donde recibió Juan el llamado. Juan recorría todas las regiones del río Jordán predicando que el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Así que está escrito en el libro del profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas, todo valle será llenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderecerán, las sendas escalabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación de Dios. Es importante en este pasaje de Lucas cuál es el contexto que está haciendo referencia Juan en su evangelio. Cuando hablamos de Juan el Bautista, para nosotros Juan el Bautista no es una persona tan conocida o que podemos relacionarnos bien con su estilo de vida, con su vida ministerial. Y vemos que Juan el Bautista estaba hablando o conectando su ministerio con el Antiguo Testamento. Si usted no logra aprender eso y a entender que el ministerio de Juan el Bautista está conectado al Antiguo Testamento, le va a ser muy difícil entender el bautismo, al cual Jesús hace referencia en nuestro versículo de plataforma que es Mateo 28, 19. Por tanto, él menciona un profeta que ya hablamos la semana pasada, que es el profeta Isaías. Y él lo menciona y dice, el profeta Isaías, escribiendo en su libro, dijo, hay uno que vendrá en cualquier momento de la historia, que será una voz que va a gritar en el desierto. Preparará el camino del Señor y hágale sendas derechas. Así que Isaías nos dice que en el futuro vendría el Mesías, vendría uno también antes que el Mesías, que tiene la responsabilidad de preparar el camino, pero a la misma vez de que el pueblo que lo va a escuchar, él le endereza o le enderezca las sendas y las haga correctas. Eso está en el libro de Isaías. Isaías dice esta profecía 700 años antes del advenimiento de Jesús. Así que él conecta la profecía del Antiguo Testamento con la profecía vista, realizada en Juan el Bautista. Dentro de este tema del bautismo, hay un profeta que tal vez muchos no lo conocen, que es importante, y él cierra la revelación del Antiguo Testamento, que es Malaquías. ¿Quién lo dijo por aquí? Un fuerte aplauso para la hermana. Malaquías. Malaquías. Es muy importante. Es el último profeta del Antiguo Testamento. Y él, antes de sellar la revelación del Antiguo Testamento, hace referencia a Juan el Bautista. Fíjense que dice el profeta Malaquías, en el capítulo 4, 5. Dice, estoy por enviarles al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Así que no había hasta ese entonces esta revelación de Dios. Y en Isaías, en el 4:5, él lo que hace, o Dios lo que hace, es coger todas las profecías del Antiguo Testamento y sellarla en Malaquías 4:5. Por eso él dice que vendría Elías. Ahora, imagínense un judío, o que nosotros fuéramos judíos, y que todos sabemos por Segunda de Reyes, capítulo 2, que había un profeta que se llamaba Elías. Y Elías estaba caminando con su asistente o futuro profeta, que sería Eliseo. Y dice, iban caminando, o sea, Elías y Eliseo,
conversando, cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Y ahora Malaquías termina la revelación diciéndonos que vendrá Elías otra vez. Por eso cuando Juan aparece en el desierto, ellos tienen en su mente que Elías va a aparecer, porque Elías no experimentó la muerte. Él no murió de cáncer, ni asesinado, ni de viejito. Fue llevado en vida a la presencia de Dios. Por tanto, ellos esperaban, o eso era dentro del contexto teológico de ellos, que un día vendría Elías. Elías aparecería otra vez. Vendría, descendería del cielo y continuaría Elías su ministerio profético, siendo un profeta de Dios para el pueblo de Israel. Eso hay que entenderlo y eso es lo que esperaban ellos. Y entonces, si Malaquías termina la revelación con esta verdad de que vendría Elías, continuaría el misterio profético, y según las revelaciones del Antiguo Testamento y el mismo Malaquías, tendría que venir el Mesías posteriormente a él. Y si venía el Mesías, el reino de los cielos ya estaba ahí. Así que eran tres verdades que ellos esperaban. Eran tres cosas que había en la mente del judío del primer siglo. Elías va a venir, viene el Mesías, viene el reino. Y nosotros nos ponemos a la cabeza del mundo. Cuando uno no entiende a veces esta parte o este contexto histórico, uno pierde la verdad de la enseñanza del bautismo. Por eso Juan dice que apareció en la región de Jordán bautizándolos y le preguntaron a Juan. Le preguntaron. ¿Por qué le preguntaron? Porque ellos esperaban que viniera Elías y continuara con el ministerio profético que él representaba en el Antiguo Testamento. Así que entre los profetas del Antiguo Testamento, no es que era superior a Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, no, es que él tenía un plan profético dentro del plan de la redención de Dios. Y él seguía diciendo que pronto vendría alguien en el futuro que iba a preparar el camino del Mesías, y cuando ese hombre llegara, ya el Mesías tenía que estar pronto allí. Y ya estaba. Y si ya estaba, el reino de Dios ya estaba también con nosotros. En cada segundo, en cada minuto, en cada instancia de nuestra vida, ya el reino está con nosotros, si está el Mesías. Y dice que le preguntaron en Juan 1:21, ¿quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? ¿Eres el que fue subido al cielo en medio del torbellino y ya regresaste? Y él dice, no lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Dice los fariseos, o los que vienen a buscar la respuesta para los fariseos, le dice, como yo me veo, yo soy la voz del que grita en el desierto, enderezad el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron, pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Y esta pregunta es clave. ¿Por qué bautizas entonces? Claro, no suena tan, ¿cómo podría dramatizarlo? Podemos decir, ¿quién eres tú para estar bautizándonos a nosotros? Entonces el bautismo de Juan no es un bautismo dentro del concepto judío. No era algo para ellos. Por eso le pregunta, ¿por qué entonces, si tú no eres Elías, si tú no eres ningún profeta, si tú no eres el Mesías, ¿por qué tú estás bautizando, Juan? Esa pregunta la vamos a ir respondiendo poco a poco. Jesús en una ocasión ve a Juan el Bautista, en Mateo 11:13. Si lo pueden poner ahí el pasaje. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron de Juan. Malaquías representa todas las profecías del Antiguo Testamento y él las sella diciendo que viene Elías. Juan, dice Jesús, de él se habló los profetas. De él hablaron los profetas del Antiguo Testamento.
y profetizaron de él, o sea, hablaron de él. Y si quieren aceptar mi palabra, dice, Juan es el Elías que había de venir. Jesús no está diciendo que Juan físicamente es Elías, porque no es Elías. Jesús está enseñándonos, o enseñándoles a ellos y enseñándonos a nosotros esta verdad bíblica que es el bautismo, que Juan el Bautista está allí porque hay una continuidad del profeta Malaquías. Por tanto, el que él aparezca no es que él es Elías, sino que él está continuando las profecías del Antiguo Testamento de que vendría uno que se llama Elías, que es Juan el Bautista, que él va a preparar el camino y ya está aquí. Ya está aquí el Elías que ustedes esperaban, que no es el Elías físico, no es el Elías que cuenta Segunda de Reyes 2, que se fue llevado al cielo entre los torbellinos y ustedes están esperándolo. Es Juan el Bautista. Yo estoy aquí entre ustedes. Así que vemos que hay una continuidad y la función de Juan el Bautista era no bautizar como nosotros entendemos hoy, sino era prepararle el camino y enderezar las veredas, porque no estaban muy correctas en ese tiempo. Por eso tenemos que imaginarnos la mente del judío. Dice que Juan estaba en el desierto. Para ellos el desierto es algo que enseguida les una campanita, ¡pum!, les despierta el interés. Porque ellos saben por la revelación del Antiguo Testamento que cuando Dios quería tener una relación con un hombre para llamarlo a ser un profeta, se encontraba con él en el desierto. Y en el desierto le daba ese llamado especial y le daba un mensaje que él tenía que comunicarle al pueblo que tenía que ver con el arrepentimiento de volverse otra vez a Dios. Así que a la vez que Juan el Bautista aparece en el desierto, eso le despierta a ellos una campana y dice, Dios llamó a este hombre para darle un mensaje que es para nosotros y tiene que ver con nuestra vida de pecado en relación con Dios. Pero hay algo que no podemos perder de vista. Esto está sucediendo 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista. Y es interesante, por 400 años Dios no habló al pueblo. Dios se fue, podemos decirlo en buen sentido figurado, no es que se fue, pero podemos decir, Dios los dejó, se fue. Y no estuvo presente en medio de ellos, por 400 años. ¿Y cómo sabían ellos que Dios había ido? Porque no había revelación. No había palabra para el pueblo de Dios. Y después de 400 años aparece uno que supuestamente la revelación de Malaquías es Elías. Pero él mismo no sabe quién es, sino simplemente está citando al profeta Isaías. Ahora, ¿qué pasó en estos 400 años? En estos 400 años se estableció un principio que no es bíblico hasta ese momento, que era hacer proselitismo de bautismo. Por ejemplo, si yo no soy judío y yo quiero ser judío, primero tenía que engranar dentro de las creencias judías. Y lo segundo que me decían ellos, tienes que bautizarte. Ahora, no es el mismo bautizo que estamos haciendo, que hicimos a Picuti, o que Jesús nos habla en Mateo 28, 19. El bautismo era para los gentiles, porque eran considerados gente impura. Y por tanto existía la ceremonia de purificar a la persona con agua para hacerla, entre como un símbolo, pura, limpia. Y ahora puedes pertenecer al pacto de la promesa. Por eso él le pregunta, ¿por qué tú bautizas? Si yo soy judío, yo no soy un impuro, yo no soy un pagano, yo soy hijo de Abraham. Te equivocaste, Juan. ¿Qué pasa? ¿Se te fue el tornillo? ¿Cómo tú vas a decir que yo me voy a bautizar si yo soy descendiente de Abraham? Yo soy padre, yo soy hijo del padre Abraham según la promesa. Por tanto, todas las promesas que están selladas en el pacto son mías y la salvación es mía. ¿Por qué tú me bautizas, Juan?
Así que el bautismo de Juan fue un escándalo para los judíos. Es una ofensa. ¿Cómo tú me vas a decir que me bautice? Y aparte que me arrepienta de mis pecados para ser perdonado. Si yo soy limpio porque yo pertenezco al pueblo de Israel. ¿Me están siguiendo ahí? Así que Juan es cuestionado porque para los judíos no estaba dentro de sus creencias. Mucha de la iglesia de hoy, cuando habla de esta verdad bíblica, usan el bautismo de Juan. El bautismo de Juan habla de la continuidad del ministerio profético del Antiguo Testamento, pero a la misma vez termina el antiguo pacto que es sellado por la sangre del Cordero. Así que la vida y el ministerio de Juan, vemos que se comienza a ver o a vislumbrar que ya va a terminar el antiguo pacto. Por eso él le dice a los demás, es necesario que él, que es el nuevo pacto, suba. Y yo, que represento el antiguo pacto, mengüe. Porque ahora, pronto, todas las promesas, todos los ritos, todas las ceremonias del antiguo pacto van a ser cumplidas en él. Y no es nuevo. No es radicalmente nuevo porque está incluido en el antiguo y el antiguo está incluido en el nuevo pacto. Estamos continuando el antiguo pacto y ahora va a terminar el antiguo pacto con Juan el Bautista. Por eso cuando Jesús instituye el sacramento, que es el segundo sacramento, la Santa Cena, allí en el aposento alto, él se encontraba con los discípulos y le dice, ustedes van a hacer esto cada vez que ustedes se reúnan. ¿Y qué van a recordar? Mi muerte y mi resurrección. Allí en el aposento alto termina el antiguo pacto y comienza el nuevo pacto a manifestarse, o se va a manifestar el día próximo, que es el día viernes, en la cruz del Calvario. Por eso Jesús no instituye el sacramento nunca antes de la cruz, ni la resurrección. Lo constituye después de la cruz, que es el sello y la señal del nuevo pacto que va a ser representado en el bautismo. Así que indica que la vida y ministerio de Juan el Bautista pone fin al periodo del Antiguo Testamento, de esos cumplimientos de leyes y ritos que tenían que cumplir todos los israelitas para poder ser salvos, según creían ellos. Por eso Juan dice, he aquí, o miren aquí, al Cordero, ya se acabó. El antiguo pacto ha terminado. No tenemos que ir al templo y ofrecer todo sacrificio, guardar todos los ritos que había que hacer, que eran inmensos las listas. Ya se ha cumplido en Cristo. No hay que ir a matar un animal. No tenemos que ir a ver al sacerdote. Ahora todos podemos entrar, como dice Hebreo, al lugar santísimo a través del único sacrificio eficaz que es Cristo Jesús. Juan el Bautista entonces anunció el fin del antiguo pacto, terminando y dándole paso o continuando con el nuevo pacto. Mateo 3:2 dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Esto quiere decir que el reino de los cielos no está ya en el futuro ya. Está cerca. Juan dice, está con nosotros. Porque Él es el Emmanuel. Dios se fue por 400 años. Ustedes estaban preocupados. ¿Dónde está Dios metido? Ya vino Dios. Fue el Emmanuel, el que encarnó. Ha aparecido otra vez nuestro Dios. Y dice Juan, el reino de los cielos, según la profecía del Antiguo Testamento, después del Mesías que tiene que venir, su reino. Y el reino de los cielos está con nosotros. Pero también Juan habla en Mateo 3:10, indicando que ha terminado el antiguo pacto y ha comenzado el nuevo pacto, que no son diferentes, aunque tienen elementos iguales, pero no son diferentes, pero tienen elementos comunes entre ellos, y vamos a hablar un poquito sobre eso. Dice Mateo 3:10,
que también se ha sido mal interpretado este pasaje. Y esa es la mente de Juan en el contexto histórico que está viviendo y la mente de los discípulos y de los judíos del primer siglo. Dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Juan lo que está diciendo es, se va a dar el último hachazo, se va a dar el último golpe para desconectar la raíz del árbol. Elías, que es Juan el Bautista, ha llegado para proclamar que el hacha ya está lista, porque él lo dice, y va a dado el último golpe en la raíz del árbol para que el árbol caiga totalmente. Por tanto, Juan está diciendo entonces, ahora va a ser el momento con mi aparición en que va a terminar todos los sacrificios, todos los ritos del Antiguo Testamento, aún la circuncisión, para desconectar lo que ellos creían que era salvación por obras a salvación por la gracia y el sacrificio posteriormente de Cristo en la cruz del Calvario. Así que dice, voy a separar, como más adelante habla Jesús, de las cabras, de las ovejas, del trigo, de la cizaña. O sea, en otras palabras, los creyentes del Antiguo Testamento son salvos por la fe en el Mesías. Los creyentes del Nuevo Testamento somos salvos por la fe en el mismo Mesías. Lo que antes era una promesa, ahora es una realidad. Lo que antes era una esperanza que su reino iba a venir, ahora es una realidad que su reino está o va a estar con nosotros en el momento que se cumpla la cruz. Así que Juan dice, esto se va a ser cortado. Pero como es un profeta, y como yo les dije, que todo profeta es llamado para llevar una palabra de Dios porque el pueblo no está bien espiritualmente, él dice, hay dos cosas que como profeta tengo que decirle porque fui enviado a ustedes. No es así. Los profetas nos mandan para decirle, oye hermanitos, hermanitas, los judíos, todo va bien, no se preocupen, chévere, marchen como va. No, esa no era la función del profeta. Yo no llamaba a profetas para decirle que su pueblo estaban bien. Y es por eso que Juan cuando aparece le pide dos cosas a su generación, a los judíos de su tiempo. Le dice, arrepiéntense. ¿Qué les dijo? Ustedes están mal. Y segundo dice, ahora bautícense. Eso fue chocante para ellos. Tal vez que se lo digas a un gentil, a un samaritano, está bien que se arrepientan ellos y que ellos, como son impuros, como no son parte del pueblo de Dios, ellos necesitan purificarse, necesitan ser bautizados. Vamos a Marcos 1:4. Marcos 1:4. Ahí en el slide debe salir. Dice, así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Así que dentro de la mente judía, este llamamiento al bautismo de arrepentimiento, como les dije, era un escándalo, pero estaba dentro del contexto histórico que Juan el Bautista estaba trayendo como profeta y y Cristo como Mesías. Como les dije, si usted quería ser parte del pueblo de Dios en el en el Nuevo Testamento, en esta etapa de la historia, como usted no era judío, como usted no pertenecía a ninguna de las 12 tribus de Israel, usted tenía que ser bañado con agua para purificarlo. Y entonces usted comenzaba a aprender las enseñanzas del Antiguo Testamento y además tenía que circuncidarse como muestra visible del pacto antiguo que representaba la circuncisión. Así que tenía que aprender las enseñanzas de los judíos, tenía que lavarse su cuerpo con agua y aparte tenía que circuncidarlo para ser parte del pueblo de Dios. De esa forma ya usted pertenecía al pueblo de Dios y todas las promesas del pacto eran suyas si usted no era un judío. Pero los judíos no tenían que bautizarse. Para ellos eso no era una costumbre.
ellos, cuando Juan usa para entrar en el día de reposo, que es la purificación, que ponían tinajas con agua para bañarse la persona, quitarse todas las impurezas de los pecados y ir. Pero esa verdad ellos la conocían. Y Juan trata de mostrarles a ellos que no es tanto la purificación para entrar en el día de reposo, sino que ellos tenían que limpiarse de sus pecados. Porque en sus sendas no andaban bien. Ellos andaban detrás otra vez de los dioses. Ellos estaban confundiendo todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Por eso Jesús vino a corregir muchas enseñanzas. Ustedes dicen, mas yo digo. Ustedes dicen, mas yo digo. Ustedes dicen, mas yo digo. Enseñándoles correctamente las Escrituras. Así que Dios entonces le impone a través de Juan el Bautista el bautismo a que se purifiquen. Tenían que arrepentirse de sus pecados para ser limpiados de sus pecados. En Juan 1:29 dice que al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que cuando Jesús vio a Juan, él le dice entonces: bautízame. Y ya entendemos por qué Juan hace resistencia. No, yo no te puedo bautizar porque este bautizo primeramente es para los gentiles que son gente impura, gente separada del pacto, gente que no se merecen tu misericordia, y hay que limpiarlos con agua para incorporarlos al pueblo de Dios. Pero lo segundo, esto tiene que ver con nuestra vida de pecado. Ellos tienen que arrepentirse, los judíos, nuestro pueblo tiene que arrepentirse. Pero tú, ¿de qué te vas a arrepentir? Si tú no has cometido pecado, tú eres el Mesías. Tú eres el que quita el pecado del mundo. ¿Cómo yo te voy a bautizar? Y comienza ese diálogo de Juan el Bautista con Jesús para convencerlo de que él no era digno de bautizarlo a él. Y Jesús le dice: Juan, tenemos que sellar la profecía del Antiguo Testamento. Tenemos que terminar, Juan, con el antiguo pacto de la circuncisión. Tenemos que terminar, Juan, con la creencia de que somos salvos o que ustedes son salvos por la fe. Juan, tenemos que terminar con todos los ritos y los requisitos que demandaba la ley, que simbolizaban mi persona. Ahora tiene que terminar, Juan. Tienes que bautizarme. Tenemos que terminar. Es necesario, Juan. Y Jesús le está diciendo: Juan, ustedes han pecado. Ustedes están sucios. Pero yo soy el representante de ese pueblo que fue elegido desde la eternidad. Y como representante de ellos, yo voy a ocupar su lugar en el bautismo. Por eso Pablo dice que hemos sido bautizados en su muerte y resucitados en su vida. Eso es lo que está diciendo. Yo no tengo que arrepentirme, es cierto, Juan, pero tenemos que terminar. Y tenemos que comenzar o continuar. Y le dice Juan: hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, contestó Jesús. Entonces Juan consintió, o sea, cedió. Jesús Jesús es el Mesías y representa al nuevo Adán. Y él tiene que someterse a la ley, aunque no cometió pecado, por nosotros hizo pecado. Y la ley reclama y pide de que se pague el pecado. Y es por eso que Jesús muere, para poder limpiarnos. Por eso Juan dice: yo los bautizo con agua, pero vendrá uno que no va a ser con agua, que no nos va a bañar con agua, sino que tiene que ser con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene que morir en la cruz para poder perdonarnos, y nos va a dejar el Espíritu Santo, que ese sí nos va a purificar, nos va a santificar para ser como Jesús. Si uno no entiende la doctrina del bautismo, no entiende casi nada de la salvación. Por eso es importante para nuestra fe entender el bautismo correctamente. Va más allá de las 3 o 4 cosas que continuamente uno escucha dentro de las iglesias. Así que él representa ese antiguo Adán en el cual también estamos nosotros reflejados. Y él va a pagar por ese antiguo Adán
para, como dice Pablo, ser el nuevo Adán. El que realmente sí es perfecto como el Adán que había en el Edén y tenía comunión con Dios. Jesús le está diciendo a Juan, es cierto que no tengo pecado, pero yo represento los pecados de mi pueblo. Y solamente, recuerda Juan, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había que ofrecer un animal para limpiarnos de nuestros pecados. Tú le dijiste, Juan, que yo soy ese cordero que va a limpiar a su pueblo, a los cuales yo represento en el pacto de limpiarlos de todos sus pecados. Vamos a la tercera parte, porque ya hemos visto el origen, la relación con Juan, y vemos que aquí con Juan termina el antiguo pacto, pero le está dando continuidad al pacto hacia hacer un nuevo pacto. ¿Nuevo en qué sentido? De que ya no hay que ofrecer sacrificios, de que ya no somos salvos por las obras, de que ya no tenemos necesidad de un sumo sacerdote en que sea el que entre al lugar santo a adorar por nosotros, o cantores o músicos que canten y adoren por nosotros. Ahora Juan ha entrado un nuevo momento dentro del plan de redención en que todos van a poder dentro de poco entrar y adorar sin necesidad de sacrificio y sin necesidad del sumo sacerdote, y ustedes mismos van a poder cantar, alabar, tocar tambores y todo lo que suena, va a poder ustedes mismos tocarlo en adoración a Dios, porque antes no podían hacerlo. Vamos a ver entonces el origen del bautismo ahora en relación al antiguo pacto que está hecho con Abraham. Y este es un capítulo, yo siempre lo cito con mucha frecuencia, en Génesis, aparte del 22, para mí este es uno de los versículos claves dentro del libro de Génesis, en el capítulo 15, aunque sé también que está la caída de los primeros capítulos y también está el llamado de Abraham en el 12. Pero este 15 es muy importante para poder entender la redención y poder entender el bautismo como un sello y una señal dentro de la obra expiatoria y redentora de Cristo. Dice, cuando el sol se puso y cayó la noche, apareció una hornilla humeante y una torcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Cuando uno lee el capítulo 15, se va a dar cuenta rápidamente al comenzar el contexto de este versículo 17. Y es una promesa. Está dentro del contexto de una promesa. Dios le hace una promesa a Abraham que es una recompensa. Las promesas son recompensa. Y Dios le promete a Abraham darle una descendencia muy grande y darle también una tierra. Pero cuando Dios le da la promesa a Abraham, él dice, pero es que es cierto que tú me quieres dar una recompensa. Y Abraham, como muchos de nosotros pensamos que a veces la recompensa tiene que ver con dinero, él pensó, pero si yo soy un hombre rico, ¿qué me vas a dar tú? Y Abraham dice en su conversación con Dios, pero hay algo que a mí me falta, no tengo hijos, ¿cómo me vas a dar una promesa de que voy a tener voy a salir de mí naciones y naciones, descendencia, que no voy a poder contarla como las estrellas de los cielos? ¿Cómo si no tengo hijos? Y Abraham no tenía puesta su confianza en la soberanía de Dios. Y cuando alguien no tiene puesta su confianza en la soberanía de Dios, Dios aparece. Porque es algo que está conectado con la salvación. Y Abraham dudó de la soberanía de Dios. ¿Cómo si tengo 99 años, el capítulo 17, ya que Sara no tiene, ya no funciona Sara? ¿Cómo voy a tener un hijo? ¿Cómo me vas a dar una promesa si Eliezer, el de Damasco, que es mi criado, es el único que voy a poder darle la herencia? Y Dios le dijo, no es Eliezer, no es Ismael, es el hijo de la promesa. Y Dios le dice, yo te voy a dar una recompensa, Abraham. Yo te voy a dar hijos y voy a cumplir mi promesa. En el 8 dice, pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?
¿cómo sabré que voy a poseerla? Prácticamente Abraham estaba cuestionando una vez más la soberanía de Dios. Y Dios le dice a Abraham, yo te voy a comprobar que yo soy fiel a mi promesa. ¿Cómo Abraham? ¿Se acuerdan con Isaías cuando puso su confianza en la soberanía del rey? ¿Y qué le mostró Dios? Hizo presencia, pero en esta vez le mostró su gloria, su santidad. En esta ocasión le digo a Abraham, ¿tú dudas de mi soberanía, Abraham? Yo voy a mostrarte mi divinidad. Que yo soy el único Dios divino. Y hizo presencia a Dios. Dice aquí que pasó con una hornilla humeante y una antorcha encendida entre los cuales pasaban entre los animales. Dios selló su promesa con su misma presencia divina. Mostró su naturaleza divina a Abraham. Pero cuando Dios aparece, Dios deja una señal. Cuando Dios hace un pacto con nosotros, en Abraham y en Cristo, tiene que haber una señal. Y la señal la hace Dios mismo. Yo mismo me voy a mover en medio de los animales descuartizados y yo voy a sellar la promesa con mi presencia divina. Hebreos dice que Dios juró por sí mismo y cumplió su promesa. Y Dios le mostró a Abraham el único Dios verdadero y que es divino, soy yo, Abraham. Pero a la misma vez le dice a Abraham, esto es un pacto. Yo lo sello con mi presencia divina, pero tú tienes que tener también una señal. Y Abraham tenía que también tener una señal para saber si pertenecía al pacto o no pertenecía al pacto. En el Génesis 17, del 10 al 14, la señal que Dios le pide a Abraham es, ve y circuncídate tú y de ahora en adelante toda tu descendencia. Si tú cumples con la señal del pacto, ¿cómo? No alejándote de la ley, porque está en conexión con el pacto dado por Dios. Si tú no te separas del pacto y tú cumples con la señal de circuncidándote, yo te voy a dar la promesa. Pero aquel que se quede incircunciso dentro de mi pueblo Israel, yo lo voy a maldecir. O sea, va a ser cortado de mi pueblo. Y hay dos cosas que le está enseñando Dios a Abraham. Primero, Abraham, con la circuncisión, yo te estoy cortando de todas las naciones para que no fuera más pagano. Pero a la misma vez te estoy cortando de todas las naciones para que tú muestres en tu vida la señal del pacto, que tú le perteneces a Dios, que tú eres un hijo del pacto y vas a comenzar a vivir de acuerdo a las enseñanzas del pacto. Y es un testimonio visible la circuncisión en el Antiguo Testamento de la realidad de que el judío pertenecía al pacto de Dios como guardando el pacto. Es la señal del pacto, la circuncisión. Y así llegó la circuncisión hasta el tiempo de Jesús, siendo esa señal visible de que pertenecemos al pacto, pero tenemos que cumplir el pacto. Y que Dios fue el que dio el pacto. Dios hizo la señal, dio la señal, y Él mismo selló el pacto con su presencia. Y llegamos al tiempo de Jesús. Y es por eso que los judíos le preguntan a Juan, en vez de mandarnos a circuncidar, nos estás mandando a bautizarnos. Si hay alguno entre nosotros que es incircunciso, está bien que tú nos prediques sobre la circuncisión para entrar en el pacto, pero ahora nos estás hablando de que debemos de bautizarnos, o sea, debemos de limpiar nuestro cuerpo, purificar nuestra vida, porque lo que está diciendo Jesús y enseñando los evangelios es que realmente Jesús es la señal del nuevo pacto. Entonces la señal es un símbolo, no es una realidad. La realidad es Cristo. Así como en el Antiguo Testamento Dios mismo sella el pacto, Jesús también sella
el nuevo pacto. Así como mismo se requería en el antiguo pacto un sacrificio, ahora Cristo es el sacrificio. Hay continuidad. Así como los creyentes del Antiguo Testamento creían en la promesa del Mesías que era sellada haciendo a través de la circuncisión, ahora es en Cristo Jesús a través del bautismo. Hay continuidad entonces en el pacto. No son dos pactos entonces. Es el mismo pacto. Lo que uno claudicó y continuó manifestando la realidad o la sombra de lo que era el antiguo pacto. Por ejemplo, en el antiguo pacto, Dios lo hace con Abraham. Ahora en el nuevo pacto, Jesús lo hace no con Abraham, como decía el video, con sus discípulos. En el antiguo pacto, uno podía decir, mira esa judía, mira ese judío, ellos pertenecen en el pacto porque ellos cumplen la ley. Ahora en el Nuevo Testamento, aparte de que llevamos la señal del bautismo, la gente dice, ¿cómo yo sé que tú perteneces al pacto? Porque eres un discípulo de Cristo. Es la manera visible de que hemos recibido, ¿verdad? Como dice Juan y dice Pablo, que hemos no ya circuncidado en el cuerpo, en la carne, sino que hemos sido circuncidados en nuestro corazón. Porque ¿cómo sabían los pueblos, las naciones del Antiguo Testamento de que usted era un hombre, una mujer del pacto? Usted no llevaba una frente que decía, yo soy de Neftalí, yo soy de Judea, yo soy de Dan. No, era porque los veían cumpliendo los ritos, los sacrificios del Antiguo Pacto. Ahora, ¿cómo saben la gente que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo? O sea, sellados en el bautismo. Porque nos ven siendo discípulos de Cristo. Si usted nota, todo está conectado hasta el discipulado de Jesús con el bautismo. Aquí no hay nada que se tiró así porque, no sé, mucha gente, la gente piensa que en la Biblia no hay continuidad de pensamiento. Es Dios, es el pensamiento de Dios. Y todo se conecta. Una de las preguntas que hacen las personas, bueno, si yo fui bautizado aquí, yo fui bautizado allá, mira, el pastor lo cogieron en adulterio, el que me bautizó, el que me bautizó en la iglesia católica, pues era homosexual o lo cogieron violando a una niña. Pues entonces no es válido mi bautismo. Son preguntas que se hacen la gente. Sin embargo, ¿quién instituyó el bautismo? ¿El pastor, el sacerdote, el ministro? Entonces la integridad del sacramento, la integridad del bautismo, no está en el que administra el sacramento o el bautismo, ni tampoco el que lo recibe incluso. La integridad está en quien establece el pacto y el que garantiza el pacto y en el que purifica en el pacto es Dios. Por eso dice Pablo en Efesios 4:5 que hay ¿cuántos bautizos? Aunque el pastor lo hayan cogido donde lo hayan cogido, al sacerdote donde lo hayan cogido, lo hayan cogido. La integridad del pacto no está basado en el ministro. Por eso nosotros como reformados aceptamos el bautismo. Si usted se bautizó en la iglesia bautista, en la iglesia metodista, en la iglesia pentecostal, en la iglesia católica, porque hay un solo bautismo. Y no es basado en la integridad del ministro o del que administra, ni siquiera la suya, si después se aparta, como dicen por ahí. La integridad está en el que establece el pacto, que es Dios. Es Dios el que asegura y el que garantiza, el que sella el pacto. Y vamos a terminar ya, aunque no se puede lo de alabanza, todavía no hemos terminado, falta un poquitico, pero vamos a terminar para acercarnos al final. Por eso cité el pasaje de Mateo 28, pero solamente voy a hablar de una expresión para que usted pueda entender cuando ya Jesús, antes de subir a los cielos, él retoma otra vez el pensamiento de Juan el Bautista. Y voy a leer, lo pueden leer en su casa, está del 16 hasta el 20, pero solamente voy a leer una parte, la segunda parte del versículo 18. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y lo dice antes de dar las instrucciones para el sacramento
o la institución, como quieran llamarlo, del bautismo. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Cuando los evangelios, Marcos, por ejemplo, Mateo, comienzan sus evangelios, no comienzan hablando de Jesús. Comienzan hablando del ministerio y la vida de Juan el Bautista. Por eso, Herodes cuando lo mata o le va a cortar la cabeza, él dice, wow, resucitó. Juan el Bautista cuando escucha que había un hombre por ahí llamado Jesús, resucitó. Juan el Bautista entonces, o el Elías. Porque los judíos pensaban que toda la autoridad profética estaba en Juan el Bautista. Y ya al terminar, dice Jesús, toda autoridad me es dada a mí, no Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista estaba preparando mi camino y enderezándolos a ustedes para cuando yo llegara. Y no es porque Jesús tenía su estima baja ni nada de eso. Simplemente la autoridad profética es muy importante en el concepto hebreo. Y Jesús está diciendo, la autoridad no la tiene el bautismo de Juan el Bautista. La autoridad está ahora en el bautismo que yo les voy a enseñar a ustedes. Vayan, ¿hagan qué? ¿Qué son los discípulos? No, hermano, lo que estamos hablando son los que han recibido el bautismo, que se ha visto que Cristo murió por ellos. ¿Verdad? Ahora estamos hablando en esta época. Pero en esa época tiene que ver la señal y bautícenlo entonces. ¿En nombre de quién? De la Trinidad. La autoridad para el sacramento del bautismo no está en el bautismo de Juan. Juan está en relación del Antiguo Testamento, llevando la doctrina del pacto de la promesa. Así que usted no puede enseñar el bautismo ni discutir con nadie sobre el bautismo usando las enseñanzas referentes a Juan el Bautista. Si alguien le dice hay que sumergirse porque Juan sumergió a Jesús, usted tiene ahora ya la autoridad bíblica para decirle no, hermanito, ese no es el bautismo válido. El que vale ahora es el que Jesús nos enseñó. Y nos enseñó después que Él murió. Después que Él resucitó. Es el sello y es la señal que ha sellado y ha garantizado la promesa de salvación. Si Cristo no muere y resucita, no sirve la señal del bautismo. Él es el que sella por sí mismo, con su muerte y su resurrección, la promesa del pacto. Toda autoridad me es dado en los cielos. Y ahora entonces Jesús le dice, comiencen y vayan y háblenles a todos ahora de lo que yo hice. Háblenles ahora, por eso comienza el libro de los Hechos. ¿Por dónde primero? Por ahí, por Judea, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo, no vayan a ningún lugar, vayan a las ovejas perdidas de Israel? Jesús entonces nos está haciendo referencia en cada palabra del Nuevo Testamento a esta importancia bíblica de las profecías en referente a Él y que son ahora vistas, visibles con su muerte y su resurrección y selladas en el bautismo. En esta última instrucción, como les dije, Jesús nos está entonces ahora diciéndole, enséñales estas cosas. ¿Qué tenemos que enseñarles a ustedes? Que Jesús murió y que Jesús resucitó. Por eso eres un hijo del pacto si crees por la fe, como un regalo que Dios te ha dado, en que Él es tu Salvador. Pero necesitas el sello o la señal. Jesús no mandó a bautizarnos antes de su muerte en la cruz, ni después ni antes de resucitar, sino todo fue posterior a su muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque la muerte representaba limpieza de nuestros pecados, como el agua que hacía referencia a Juan el Bautista.
y la resurrección es que Él venció la muerte y nos dio la promesa de vida eterna. La misma promesa que le dio a Abraham: Abraham, te voy a dar Canaán, una tierra, que es los cielos nuevos y la tierra nueva, la cual Jesús la conquistó con su muerte en la cruz y la garantiza con su resurrección. Y ahora podemos tener entonces vida eterna. Sin embargo, queda una parte de debate. Si el bautismo no salva, entonces no es necesario que yo me bautice, dicen algunos. Si el bautismo no salva, ni es un medio de salvación, entonces está bien que yo me muera y no me bautice, o no bautice a mis hijos, o yo mismo no me bautice. ¿Se acuerdan que una de las cosas que Dios pide en el pacto hecho con Abraham es obediencia a la ley? Si usted me dice que usted es salvo por el bautismo, yo le diría que no lo es. El bautismo no salva. Pero si usted es salvo, usted es obediente. Y es una de las señales visibles de que usted pertenece al pacto, es que usted es obediente y se somete al bautismo como una señal visible de su obediencia a lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz y a resucitar de entre los muertos. No salva, no es necesario para la salvación, pero sí es necesario para la obediencia. Por eso Jesús le dice: vayan y enséñale, pero bautícesele. ¿Cómo van a saber ustedes que son obedientes? Si ellos se bautizan. Porque para los judíos bautizarse no es lo común. Si él se bautiza porque está reconociendo que es impuro, que tiene pecado y que ahora ha sido perdonado por la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, y va a llevar como un sello visible en su vida la circuncisión en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el bautismo de que es obediente en el Antiguo Testamento a la ley, pero ahora Cristo es la ley hecha carne. Y yo como cristiano me bautizo en obediencia al Señor. Y a la misma vez, dice Pablo en Colosenses, que confirma mi fidelidad al pacto. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, Colosenses 2:9, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por manos humanas, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la afectó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe por el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa señal, esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar todos nuestros pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley del Antiguo Testamento. Él anuló esa deuda. ¿Cómo? Muriendo en la cruz, dice Pablo, clavándola en la cruz, desarmó todos los poderes y las potestades, y por medio de Jesucristo humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Aquí vemos Pablo hablándoles a los creyentes. Ya no hay que circuncidarse. Ahora hay que bautizarse. Tengan ustedes, colosenses, la señal que indica todos los beneficios de la redención obtenida por Cristo en la cruz. Ahora sí, conclusión. El bautismo de Juan no es el bautismo de Jesús. Amén. Juan culmina con el antiguo pacto para dar paso o para continuar hacia el nuevo pacto. El bautismo nos habla de la muerte de Jesús y de la resurrección. Es una señal y es un sello, que lo estaremos viendo en la próxima parte, de nuestra salvación a través del acto de la justificación por la fe. El bautismo simboliza que ya no le pertenece un estilo de vida pecaminoso a esta nueva creación. El bautismo simboliza, representa que ya no tengo que vivir
conforme al estilo del mundo sin Cristo. Dios confirma su promesa con la señal del bautismo. Amén. Pongámonos de pie.